pues bienvenidos a este nuevo proyecto del programa Canal Íntegramente. La intención es manejar un grupo de difusión científica a través de medios virtuales y de medios de comunicación masiva. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de dos grandes expertos, amigos, maestros y colaboradores de un servidor. En orden de aparición, a mi derecha está el doctor Jorge Mérida Puga, médico adscrito de la Unidad de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, un gran amigo y un buen compañero de las generaciones jóvenes muy prometedoras que tenemos ahora de psiquiatras y especialistas en materia de adicciones. Un honor contar con tu presencia, Jorge. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, y la verdad es que no era necesario tanta introducción, pero está muy bien, gracias. Muchas gracias, Jorge. Y tenemos también el grandísimo honor de compartir la mesa del debate de hoy con el doctor Hugo González Cantú, el coordinador de la Unidad de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, con una amplísima experiencia en el tratamiento de patología dual y materia de adicciones. Bienvenido, Hugo, muchísimas gracias. Hola Luis, hola Jorge. Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la intención de poder platicar un poco de un tema que afecta a un gran número de familias mexicanas, sin duda uno de los problemas más graves de salud pública que tenemos en México y en el mundo, que tiene que ver con el abuso del alcohol y todo lo que se deriva del consumo de alcohol, todas las relaciones que implica la comorbilidad emocional, qué es lo que pasa con las asociaciones que hay entre depresiones, ansiedad, trastornos bipolares, etcétera. El alcoholismo, sabemos que en los estudios realizados hoy en día implica, desde que aparece el término de patología dual, lleva el término ya entredicho el significado de que casi todos los pacientes o una gran proporción de los pacientes que presentan abuso de consumo de alcohol, también se puede detectar ahí una gran presencia de trastornos mentales que pueden ser depresión, ansiedad, trastornos bipolares, trastornos de la personalidad, etcétera. Y ahora sabemos que gran parte de los fracasos de tratamientos que se dan para tratar el problema, valga la redundancia, de alcoholismo, muchas veces están condenados al fracaso porque no se le pone la atención debida a esa otra patología que corre paralela. Entonces, me gustaría poderles dar la palabra para que nos platicaran un poco en su experiencia clínica. ¿Qué tan cotidiano es que se encuentren algún otro padecimiento oculto detrás del alcoholismo, doctor Hugo? Ok, pues mira Luis, realmente así como lo dices, ¿no? Muchas veces en mi caso viene la gente a buscar ayuda directamente por el alcoholismo. Así me anuncio, vamos, así es mi trabajo públicamente, pero justo cuando uno empieza a hablar con hombres, con mujeres, siempre aparece el tema ansiedad, tristeza, problemas familiares, problemas económicos, una serie de cosas que están alrededor del problema del consumo de alcohol, ¿no? Yo creo, y quizá me gustaría enfatizar mucho, donde más he encontrado esta relación es el consumo de alcohol en mujeres, el consumo excesivo de alcohol en mujeres, el alcoholismo, con la depresión, donde también tenemos una teoría muy interesante que manejamos en patología dual, que es la de la automedicación, es decir, cuando una persona, una mujer o un hombre empieza a tener algo de estrés psicológico, ya sea, insisto, tristeza, depresión, problemas, una forma hasta podríamos decir popular, ¿no?, de entender, manejándolo es tómate un trago, tómate una cerveza, tómate una copa de vino. Y obviamente que sí genera un ligero alivio muy temporal y que realmente no es curativo ni va a ayudar en ningún problema, pero esa ligera sedación, esa ligera relajación, pues obvio que en un primer momento se ve como un beneficio, pero ahí empieza una cadena de consumo que pues puede llevar a unos consumos realmente graves sin haber solucionado desde luego la causa de origen, que era esta tristeza o esta ansiedad que manejaba la persona, ¿no? Ok, sí, Jorge. Pues justo como decía Hugo, algunos llegan precisamente demandando atención por la cuestión adictológica. Sin embargo, también en algunos otros escenarios llegan al revés. Primero llegan por algunos síntomas depresivos o algunos síntomas de ansiedad, ¿no? Y de pronto empiezas a explorar acerca de sus hábitos, etcétera, y llegas a encontrar que tienen unos patrones de consumo que ellos no asimilaban como problemáticos, ¿ok?
no logran identificar de entrada que ese consumo podría estar generando problemas en su trabajo, en su salud, en sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, están los dos sentidos, ¿no, Hugo? Claro. O sea, van demandando algunos problemas en cuanto al consumo y ya después se explora y hay detrás toda esta situación de las Claro. emociones. Y está el otro camino, que primero llegan demandando atención acerca de su estado de ánimo y se explora detrás que también hay un trastorno adictológico, ¿no? Ahora, una pregunta que me surge ahorita y que es muy interesante, ¿cómo saber que alguien tiene un problema con el consumo de alcohol? ¿Dónde está esa línea que delimita el consumo casual del consumo patológico, ¿no? Yo he tenido pacientes, y me imagino que ustedes también, que de pronto al interrogar, ¿usted tiene algún problema con el consumo de alcohol? No, ninguno. Sí. ¿Sí? Y de pronto cuando preguntan los patrones te dicen, bueno, yo me tomo mis 4 whiskies previos a dormir para aligerar un poco la carga del trabajo y todos los días bebo 5 whiskies para poder conciliar el sueño. ¿En qué momento podemos saber que alguien está en riesgo de desarrollar un problema de abuso de alcohol, aun si no tiene, consecuencias catastróficas en su vida cotidiana? ¿Cómo identificar esta parte? Pues mira, ahí nos podemos ir por dos lados. Una es el número de copas bebidas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tiene muy claro y establece que el consumo no riesgoso, que así es como le llama, de alcohol, y este es un mensaje para todo el público, no debe de exceder nunca más de 2 copas al día, ¿sí? Y tratando de, también dice la OMS, que haya por lo menos 2 días de la semana que no se beba alcohol, entendiendo que hay diferentes países y culturas donde a veces el alcohol o la cerveza, el vino se consume con los alimentos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se supere ese nivel, ya hablamos de un consumo riesgoso. Riesgoso en el sentido que te puede llevar a un accidente, que te puede llevar a ingerir cada vez cantidades mayores de alcohol, hasta perder pues en un momento dado el control, que sería la otra forma de evaluarlo. ¿Cómo evaluar a alguien que ya tiene un problema serio con el alcohol? Yo diría con 2 características: una, pérdida del control, es decir, cuando ya empieza a beber no puede detenerlo, y 2, que cuando deja de beber hay una aparición de estados emocionales negativos. Entonces, Luis, lo podemos ver desde esas dos maneras: una forma cuantitativa, es decir, cuánto bebes, y la otra es cualitativa, es decir, qué pasa cuando bebes, o sea, lo controlas, y qué pasa cuando no bebes también, ¿no? Entonces, son de las diversas maneras, digamos, más fáciles para poder ubicar este problema. Es decir, nos quedaríamos con en base a la cantidad. Ajá. Y en base a las consecuencias de tu consumo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, hay quien dice, ahora en investigaciones muy recientes, que si el alcohol fuera una droga que se inventara hoy, Sí. sería una droga terminantemente prohibida, ¿no? No podría ser una droga de venta comercial, porque hoy se sabe que en estudios que han hecho, por ejemplo, un estudio muy interesante que se hizo en Gran Bretaña, en donde se tipifican las 20 drogas más peligrosas para la Gran Bretaña, tomando en cuenta tres consecuencias: las consecuencias sobre la salud de quien la consume, el impacto social que tiene y la cantidad de muertes por año que provoca. El alcohol es sorprendentemente la número 1, siendo una droga de clase C, ¿no? Una droga de venta legal. Sin embargo, sabemos toda la serie de consecuencias negativas que tiene, y recientemente se ha puesto de manifiesto esta parte de la importancia que tiene el tomar en consideración las otras patologías que vienen acompañando el alcoholismo. ¿Qué tan frecuente, Jorge, es en tu experiencia clínica que aparezcan depresiones, ansiedades, trastornos de personalidad que tú logras detectar en tus pacientes con alcoholismo una vez que empiezas a conocerlos bien? La verdad es que es difícil encontrar un paciente que no los tenga, ¿no? Muchas veces ya cuando el padecimiento adictológico es tan avanzado que requiere atención ya, digamos, profesional, o que se busca por parte del paciente o de la familia, muchas veces realmente ya encuentras un padecimiento que está complicado o acompañado de estos padecimientos que estás mencionando: depresión, ansiedad, y muchas veces también no se detecta que desde la adolescencia está teniendo un patrón de conducta diferente, ¿no? O especial, que se dificulta interactuar con otras personas, ¿no? Es decir, los trastornos de personalidad.
Entonces, realmente es la excepción, ¿no? Encontrar un trastorno adictológico sin otro trastorno comórbido, ¿no? de un padecimiento mental. Y allá en la clínica de adicciones del instituto, ¿cuáles serían las comorbilidades más frecuentes que estamos encontrando junto con el alcohol? Con el alcohol, definitivamente las que hemos mencionado, la depresión y la ansiedad son las más frecuentes, ¿no? De por sí son problemas bastante frecuentes, aún sin el consumo de alcohol, ¿no? Eso es lo más común, y yo quisiera aquí retomar algo que dijo Jorge. Un problema serio es de que la gente normalmente va a pedir ayuda ya cuando han pasado meses, si no años, de evolucionar con un problema, ¿no? Entonces llegan cuando tienen un problema mucho más grave, lo dejó la esposa, perdió el trabajo, un problema de salud. Yo creo que aquí el mensaje siempre debe ser muy preventivo, ¿no? Es decir, existe la depresión, que también mucha gente no entiende qué es esto y pueden estar deprimidos con ideas suicidas y no considerar que es necesario ir con un médico, con un psiquiatra. Siempre da un poco de miedo ir con un psiquiatra, ¿no? Pero yo creo que es bien importante destacar cuando empieza a ver algo que es diferente de tu vida cotidiana, si no te estás sintiendo bien, si estás teniendo problemas de depresión, de ansiedad, de esta inquietud, nerviosismo, insomnio, etcétera, es un buen momento para buscar una ayuda profesional. Lo mismo pasa con el alcohol, es decir, cuando ya una persona se empieza a dar cuenta o tiene señalamientos de otras personas de que, oye, tu manera de beber no es buena, es peligrosa, es riesgosa, pues también hay que buscar una ayuda mucho antes de que el problema ya esté grave, establecido, como decía Jorge, ¿no? Donde ya las consecuencias pueden ser mucho mayores, ¿no? Entonces, esas son las dos problemas más frecuentes, y donde también destacaría el suicidio. Muchos suicidios se hacen bajo los efectos del alcohol, es decir, esta asociación que hay entre suicidio y consumo excesivo de alcohol también hay que destacar, ¿no? Oye, Hugo y Jorge, fíjate que últimamente han aparecido cada vez más casos que son alarmantes de jóvenes que a muy tempranas edades ya tienen un abuso excesivo de alcohol, que además se va volviendo algo cotidiano, algo tolerable socialmente, que es otro de los graves problemas del alcohol, pero que las reacciones conductuales que tienen al consumo de alcohol sobrepasan las esperadas para la cantidad de alcohol que consumen, cosa que es muy preocupante, porque ahora bajo los efectos del alcohol de pronto entran en riñas bastante peligrosas, toman actividades de pronto que ponen en riesgo su vida, conducen de manera completamente errática, pero además fuera de juicio, vaya, fuera de toda razón, como si estuvieran tan desinhibidos que en ese momento pierden de vista su propia seguridad y empiezan a caer en conductas de exposición. ¿Cómo atendemos una patología dual? ¿Cómo atendemos a una persona que tiene un problema de depresión, un problema de personalidad o de ansiedad o de insomnio y que lleva además una complicación de abuso de alcohol? ¿Se tiene que tratar simultáneamente? ¿Se trata primero la parte emocional y después la parte adictiva? ¿Cuál es la mejor manera de abordar estos problemas? Lo que yo creo es que lo primero que tienes que hacer con el paciente es informarlo. Una vez que tú informas acerca de la existencia de estos padecimientos, el paciente empieza a cobrar conciencia, ya sea del trastorno adictológico o del trastorno comórbido, ¿no? En lo personal yo hago el abordaje de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? No puedo separar los dos padecimientos porque se influyen de manera, la verdad es que muy importante, ¿okay? Entonces, lo primero que hay que hacer es informar, ¿no? ¿Qué pasa con el alcohol? Desde no sé, platicar qué pasa químicamente, por así decirlo, dentro del cerebro, ¿no? Y cuáles son los determinantes sociales que también pueden hacer que consumas más alcohol. Perdóname que te interrumpa, Jorge, acabas de tocar un punto que creo que es importantísimo que aclaremos. ¿Por qué se dice que el alcoholismo es una enfermedad que se tiene que tratar eternamente, que no se puede uno curar cuando ya es uno alcohólico? Sabemos que hay una serie de cambios estructurales con la exposición al alcohol a nivel cerebral. En la pared de las membranas celulares de las neuronas hay una reconfiguración, van surgiendo cada vez más receptores nuevos a ciertos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, etcétera, que van causando que la persona que se expone continuamente a una sustancia, en este caso el alcohol, vaya tolerando cada vez mayores cantidades del mismo y además
vaya teniendo la necesidad cada vez más biológicamente determinada de seguir consumiendo alcohol, hasta que llega un momento en que deja de ser una cuestión de voluntad dejar de beber y se vuelve una necesidad. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral con el cerebro de las personas alcohólicas? ¿Qué ocurre que los hace, los condiciona a continuar, a perpetuar el consumo del alcohol? Claro. Bueno, Luis, nos podríamos ir un poco más allá desde la genética, o sea, también es uno de estos problemas donde la genética influye mucho, y si hay un familiar en primer grado, padre, madre, hermanos, que tengan problemas de alcoholismo, bueno, hay que tenerse ya cuidado con eso, ¿no? Porque esta genética va a empezar justamente a predisponer los receptores, las neuronas, como tú bien mencionas, y ya cuando llega la sustancia, en este caso el alcohol, pues es una sustancia adictiva, eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? ¿Y qué quiere decir adictivo? Una que va a estimular ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con el placer, o sea, sí hay una parte placentera, pero también justamente va a empezar a haber una tolerancia a estos efectos placenteros, es decir, es un factor muy importante. Si al principio una copa era suficiente, el estar tomándola constantemente va a hacer que para estas neuronas ya no sea suficiente para alcanzar ese estado placentero, ¿no? Y entonces se va escalando y se va escalando. El único lío, y tú dices, ¿por qué no es reversible este proceso? Bueno, pues justamente porque las neuronas y las estructuras cerebrales se modifican de tal manera que incluso meses o años después de haber dejado de beber, todavía en algunos estudios, en estas imágenes cerebrales y demás, podemos encontrar cambios y efectos a largo plazo, ¿no? Entonces es muy complejo hablar de la neurobiología, pero yo hablaría de esta tolerancia, que es esta necesidad de incrementar la dosis, y también qué pasa cuando se deja de consumir. Viene una reacción en el sentido opuesto en el cerebro. Si el alcohol relaja, al dejar de consumir viene en el sentido opuesto, pues viene una activación, una excitación, ¿no? Entonces, justamente, y ojalá esto lo pusieran en las botellas de alcohol, ¿verdad? Esto al principio te va a generar placer, pero cuando lo dejes de tomar te va a generar problemas. ¿En qué sentido? De que vas a necesitar este estado de una deficiencia de algo, ¿no? Nosotros que somos psiquiatras sabemos que se trata de la dopamina y otros neurotransmisores. Bueno, también por ahí se hablan de estos estados hipodopaminérgicos, donde la dopamina ya no sube, y yo trato a través de la sustancia seguirla incrementando para seguir sintiendo placer, ¿no? Creo que algo complementario, ¿no?, a esta situación de la característica de una sustancia de ser adictiva, que la describiste muy bien, ¿no? O sea, hay como cierto enganche, después no es necesario aumentar las dosis, por así decirlo. También es necesario entender otro aspecto de visión, que también es un neurotóxico, ¿no? Entonces sí, es una sustancia adictiva, pero también es un neurotóxico, y ahí rescato tu idea, ¿no? ¿Cuánto tiempo se trata por las secuelas, ¿no?, neurológicas que puede llegar a tener? Entonces, es un neurotóxico, y de hecho, pues bien lo mencionaste, en estudios de imágenes podemos encontrar disminución del volumen de la masa cerebral, específicamente por allí los lóbulos frontales, ¿no? Y lo que conlleva con eso, algún deterioro cognitivo, ¿no?, más riesgo para otras enfermedades psiquiátricas, ¿no?, y finalmente una disfunción del individuo, ¿no? Entonces, sí es una sustancia adictiva, pero también es un neurotóxico. ¿Okay? Perfecto. Mencionaste algo muy importante, nos queda un minutito, Hugo. Sí. ¿Hay genes identificados condicionantes al alcoholismo? Hay muchos genes identificados que están relacionados o asociados con el alcoholismo, hay muchos, muchísimos. Y ahora, finalmente, en los últimos segundos del programa, me gustaría invitar a todos los observadores de esta cápsula a que investiguen también y se acerquen a especialistas, ¿no? Finalmente, hay muchos lugares de tratamiento, pero no todos dan el mismo tipo de abordaje. Anexos, centros de rehabilitación, médicos particulares, las oficinas privadas siempre pueden dar una herramienta de orientación para que sepan qué lugar se necesita para cada paciente. Vamos a necesitar retomar la invitación con ustedes dos, porque este tema da para muchísimos programas más. Les agradezco mucho que hayan asistido y nos vemos pronto. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias.